Hola, ¿qué tal? Para quienes no me conocen, yo soy Marina Ayo, soy doctora en psicoterapias humanistas con maestría en desarrollo humano y una especialidad en psicoterapia Gestalt. Tengo más de 30 años acompañando personas y a parejas en este descubrimiento de cómo vivir mejor y pues bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan. En esta ocasión, fíjense nada más que tengo muchas ganas de platicar sobre los sentimientos y las emociones, para qué sirven, eh, si es necesario ponerles atención o no, qué pasa cuando no siento, eh, si tengo emociones que me sobrepasan, cómo hacerle, cómo aprender, cómo modular, cómo expresar esas emociones y sobre todo, ¿para qué me sirven? Porque pues a veces pues nos confundimos y no sabemos para qué sirven. Eh, las emociones y los sentimientos son lo que le pone sal y pimienta a nuestra vida. Es lo que nos hace que la vida sea vivible. Eh, Cualquier cosa que nos provoque una emoción y un sentimiento, ya sea agradable o desagradable, nos está diciendo que es importante para nosotros. Y lo que no tiene ninguna reacción emocional por nuestra parte, pues habla de que verdaderamente no nos interesa mucho. Eh, Y bueno, les quiero platicar cuál es el equipo con el que llegamos a este planeta. Nosotros llegamos a este planeta con la emoción para orientarnos y ayudarnos a sobrevivir. Es decir, al ser animales sociales que necesitamos unos de otros para poder sobrevivir y para poder estar bien y estar contentos, entonces venimos en nuestro equipo con estas emociones que nos hablan de placer y de displacer. Es decir, lo primero que nosotros tenemos cuando llegamos a este planeta es este equipo que me dice qué me gusta y qué no me gusta. Y entonces me ayuda a ir viendo a dónde acercarme con lo que me gusta y de qué alejarme con lo que me disgusta. Eh, a través de la educación y de la socialización, estos dos grandes bloques se van haciendo cada vez como más, digamos, sutiles y vamos teniendo emociones cada vez más sutiles, no emociones gruesas, sino cada vez más sutiles. Y eso se da a través de nuestra maduración, tanto cerebral como social, y también depende muchísimo de nuestra cultura. Eh, por ejemplo, hay culturas que aceptan el enojo y la expresión del enojo más que la expresión del miedo o de la tristeza. Entonces vamos a tener, dependiendo de nuestra cultura y de nuestra forma de educación, ciertos sentimientos en los que somos más hábiles, digamos, y otros en los que seamos menos hábiles. Los sentimientos son muy importantes, pues ya lo saben, ¿verdad? Muchísimos grandes filósofos, escritores, eh, místicos han escrito y han pasado muchas de su tiempo reflexionando sobre los sentimientos y nos han dejado una gran cantidad de conocimiento que es bueno para nosotros que lo vayamos reconociendo para no tener que caminar ese mismo camino y poder vivir una vida más adecuada a lo que está bien para cada uno de nosotros. Y bueno, ya ni les quiero platicar de lo importante de los sentimientos. Casi todos nosotros hemos estado alguna vez impresionados de que un sentimiento nos lleve a actuar y a hacer y a convertirnos en personajes que no sabíamos que éramos. Por ejemplo, en el amor. Comenzamos a sentir y a pensar y a percibir de una manera que no es usual en nosotros cuando estamos enamorados, como que nos convertimos en otras personas, o cuando estamos enojados o muchísimo más cuando nos sentimos con miedo al rechazo, que nos volvemos tímidos, irascibles, hostiles, ¿verdad? Y que quien no nos conozca o quien no sepa nuestra historia o a veces hasta nosotros mismos se pueden sorprender de estos cambios. Entonces, es muy importante que le pongamos atención a lo que estamos sintiendo. Eh, Durante muchos
épocas pasadas, sobre todo de los 80 para atrás, mm, y los sentimientos eran como estorbos, es decir, mm, nos enseñaban cómo controlar los sentimientos a partir de como resistencias que eran que eran muy burdas. Una persona que era bien vista, una persona que era socialmente adecuada, madura, era una persona que podía tener control férreo de sus emociones. Ahora, en esta época que ha evolucionado tanto, pues casi ni lo podemos imaginar, ¿verdad? Era aquel hombre feo, fuerte y formal, con cara de jugador de póker, que no se le notaba ni un solo sentimiento, o aquella mujer también con cara inexpresiva que solamente cumplía con su deber, porque tenía una gran calidad moral. Entonces, eh, en esa época, eso era el estilo de persona que la sociedad requería, necesitaba y premiaba. A partir de los 60, 70, 80, han venido cambiando nuestra sociedad de una manera muy rápida y hemos venido aprendiendo en el área de la psicología y de la neurociencia, hemos ido aprendiendo la importancia de los sentimientos. Eh, Antes se creía que una persona, mientras menos sintiera, mejor. Y los Damasio, una pareja que estudió muchísimo las emociones y los sentimientos, a partir de experimentos y de cosas que ellos fueron investigando, nos enseñaron que una persona inteligente, una persona bien adaptada, una persona que puede tener éxito en la sociedad, es una persona que siente y que adecua sus sentimientos y que los expresa de una manera adecuada. Entonces, a partir de esa época, hemos venido estudiando cada vez más los sentimientos, cuáles son los sentimientos constructivos, cuáles son los sentimientos aflictivos y qué hacer con ellos para tener un estilo de vida mejor y para formar una sociedad mejor también. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos a este mundo, pues quienes están cerca de los niños, de niños pequeños, nos damos cuenta de que no tenemos ningún tipo de control sobre nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos tomados por una cosita que está aquí, como aquí adentro en medio de nuestra cabecita, que se llama hipocampo y específicamente una cosa chiquita que se llama amígdala, que es como de este tamañito y que luego vibra. Y ese es nuestro centro emocional. Con ese centro llegamos a este planeta para poder vivir y sobrevivir. Unos pocos años después se nos va desarrollando nuestra corteza cerebral, es decir, el neocórtex, que es de lo que nos sentimos tan orgullosos, que ha desarrollado nuestra inteligencia, nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad de planear, etcétera, etcétera. Pero nosotros esto lo desarrollamos después de que nacemos. No llegamos con esto desarrollado. Entonces, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas qué hacer con estas emociones y sentimientos. Y bueno, yo no sé si se acuerdan de los conflictivos 2 y 3 años, en donde los niños se descontrolan y entonces gritan y hacen berrinches, y lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos era sofocar en base a la fuerza, al enojo y a veces hasta el- la agresión física, sofocar eso para que el niño ya no hiciera los berrinches. Y entonces el niño aprendió a controlar sus sentimientos de una manera extremadamente violenta. Ahora ya tenemos otras muchísimas maneras de hacerlo. Como les iba diciendo y haciendo una especie de resumen, conforme ha ido avanzando nuestra sociedad y hemos ido reconociendo a través de grandes pensadores la importancia del sentir, de poder comunicar lo que sentimos y de poder tener este encuentro interpersonal para que nuestra calidad de vida sea mejor y no solamente en el ámbito emocional,
sino también en el ámbito cognitivo y en el ámbito laboral. Entonces, aprender a darnos cuenta de nuestros sentimientos y de cómo expresarlos y de qué es lo que nos dicen, es un camino muy importante para que nuestra vida sea una mejor vida. Eh, Hablábamos de que al principio la manera en que se intentaba controlar los sentimientos es a través de la negación, de decir yo no estoy sintiendo eso porque solamente la gente mala, la gente tonta, la gente sin moral siente esto, o reprimiéndolos y aguantándomelos. Es decir, sí me doy cuenta, pero me los aguanto. Lo malo de la negación es que cuando yo digo que no siento lo que sí siento y que no estoy sintiendo esto que sí estoy sintiendo, no es que el sentimiento desaparezca, sino es que lo mando fuera del ámbito de mi conciencia. Y luego, un día, cuando esa negación necesariamente se rompe, porque se necesita mucha energía para poder negar algo, entonces eventualmente se rompe y yo comienzo a actuar ese sentimiento diciendo que no era yo, es decir, a lo mejor yo me considero una persona sumamente tranquila y empática, y un día me enojo muchísimo y le digo cosas horribles a, no sé, a algún familiar o algún amigo, y digo, ay, no sé qué me pasó, como que se me metió el chamuco, esa no soy yo, ya no hay dónde meterme, me siento muy mal, y digo, no soy yo, sí, sí soy yo, sí soy yo, y salió a flote una faceta mía que tengo negada. Entonces, es muchísimo, muy importante de veras darme cuenta de todo lo que estoy sintiendo. Y lo malo de la represión, que es un poquito mejor, un poquito menos burda que la negación, lo malo de la represión significa aguantar, es decir, me enojo y me aguanto, me pongo triste y me aguanto, me pongo envidiosa y me aguanto. Y lo malo de la represión es que ese aguantarme va haciendo que mi cuerpo reciba todo ese tipo de energía negativa y de tensión espantosa, y que entonces me comience a enfermar. Todas las itis tienen una base emocional fuerte. Hemos estado viéndolo durante los últimos años, la colitis, la gastritis, la rinitis. Todos tienen una base emocional muy grande que muchísimas veces tiene con el estar aguantando. ¿Por qué? Pues porque no se hacerle de otro modo. No es que yo quiera, es que no sé hacerle de otro modo. Y aquí lo que te quiero decir es que sí hay otros modos. Hay otros modos que son muchísimo más benignos para nosotros, y sobre todo, dado que los sentimientos tienen estas dos funciones. Una función es enseñarnos y mostrarnos cuál es el estilo de vida y qué es lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Y el otro es generar intimidad, es decir, generar el vínculo entre el otro y yo. No solamente el otro, voy a corregir, lo otro, porque muchísimas veces yo me vinculo con un lugar, con una novela, con una película, con un escenario. ¿Por qué? Porque tengo esta respuesta emocional fuerte, intensa, potente, y entonces me vinculo ahí. Eh, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle con los sentimientos? Ya vamos a llegar a esa importante parte de este video. Primero lo que tenemos que aprender es a reconocer nuestros sentimientos. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Cómo los reconozco? El, el cuerpo. El cuerpo me dice las tensiones corporales. Por ejemplo, si tengo la panza dura, si tengo los hombros levantados y tensos. Si yo levanto los hombros y hago esto, inmediatamente me doy cuenta de que lo que siento es miedo. No puedo estar enojada y así. No puedo estar feliz y así. Inténtenlo, intenten ser felices teniendo los hombros tocando las orejas, no se puede. Es decir, nuestro cuerpo nos va diciendo, si le ponemos atención, qué es lo que estamos sintiendo. Si yo tengo el estómago inflamado, me duele, no digiero bien, pues seguramente estoy aguantándome, estoy apretando. Esa es la primera forma. Otra forma es a través de los sueños, a través de las fantasías.
Por ejemplo, yo puedo sentir que yo no tengo nada de enojo y comenzar a darme cuenta que muchos de mis pensamientos tienen que ver con tragedias. Y digo, ¿eso qué significa? Pues pareciera que o estoy enojada o estoy muy asustada. Y entonces ya me doy cuenta de qué siento. También, fíjense nada más, esto yo creo que ya todo el mundo lo ha oído. Dicen que lo que te choca, te checa. Y eso se llama proyección, es decir, cuando yo tengo una respuesta muy grande a algo afuera, una respuesta demasiado intensa, quiere decir que yo estoy poniendo ahí parte de lo que yo no quiero ver en mí. Entonces, cada cosa que me caiga muy gorda y que no la soporte, es importante que voltee a verme y decir, a ver, yo esa característica, ¿cómo la manifiesto? ¿Cómo la tengo? ¿En dónde la tengo? Y me van a decir, ay, no, yo no soy eso. Yo jamás le pego a mis hijos, por ejemplo. Ok, no le pegas a tus hijos, pero posiblemente si seas violenta de otra manera o violento de otro modo. Es decir, no somos tan ingenuos como para ser identiquitos y haciendo lo mismo, pero sí la característica la podemos manifestar de otro modo. Si tú tienes interés, vas a ir dándote cuenta poco a poquito y cada vez te vas a volver más hábil para darte cuenta. Lo siguiente es aprender cómo expresar eso que sientes. ¿Por qué? Porque los sentimientos me dicen cosas importantes. Por ejemplo, si yo estoy enojada contigo, ¿qué me dice ese sentimiento? Que hay algo que tú has hecho o dejado de hacer que a mí me hace daño. Es decir, el enojo lo que me dice es, tienes que reforzar tus límites. El miedo que me dice, tienes que alejarte de ahí, es peligroso. El dolor que me dice, tienes que cuidarte, hay algo que no estás haciendo bien. Es decir, todos los sentimientos traen mensajes que yo tendría que escuchar para saber qué me está pasando. Cómo expresarlos depende muchísimo del medio ambiente, fíjense. Eh, no es lo mismo expresar mi enojo en un ambiente amoroso, aceptante, mm, generoso, comprensivo, que expresar mi enojo en un ambiente autoritario, peligroso, etc. Es decir, si yo tengo un ambiente de comprensión, me va a ser muchísimo más fácil expresar mis sentimientos. Entonces es muy importante que yo haga todo lo que pueda para hacer ambientes de esa naturaleza, ambientes nutrientes, ambientes en donde se puede expresar lo que se siente y donde no hay mucha amenaza. Los sentimientos se tendrían que expresar de manera adecuada, es decir, en tiempo y en forma. Muchísimas veces, sobre todo con sentimientos que son muy conflictivos, como el enojo, por ejemplo. Muchísimas veces o no expresamos enojo y nos aguantamos, o lo expresamos de manera inadecuada, es decir, gritamos, manoteamos, decimos cosas que no queríamos decir, es decir, nos descontrolamos. Una manera adecuada es expresar lo que siento con respecto al comportamiento, fíjense, al comportamiento del otro, porque hay cosas que aunque me den coraje, no van a poderse cambiar. Por más que yo quiera, yo no puedo cambiar el color de mis ojos. Me puedo poner lentes de contacto, pero en cuanto me los quite, mis ojos van a ser del color que son. No tiene caso que yo me enoje por el color de ojos o por el color de piel del otro. Eso no lo puede cambiar. Entonces, expresar en tiempo y forma significa con las palabras adecuadas, en el momento adecuado. Si yo expreso mi enojo cuando el otro también está muy enojado, muy posiblemente lo que lleguemos es a un pleito. Tengo que expresar mi incomodidad, mi enojo, mi molestia cuando el otro también está en disposición de escuchar. Y fíjense, esto parece muy básico, pero es de primer nivel. Tengo que expresarlo a la persona que está provocando ese sentimiento en mí. Porque muchísimas veces yo expreso
a quien no es. Voy y le digo a los alumnos que sí llegaron a tiempo, expreso mi enojo por los que no están. Y qué locura, ¿verdad? Ahí, ¿qué sirve? Pues no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque lo estoy expresando con quien no está. Entonces tiene que ser en tiempo, en forma y con quien sí es. Nosotros tenemos sentimientos que nos apenan, sentimientos que no nos gustan, sentimientos que nos dan miedo y nosotros les llamamos sentimientos aflictivos, que serían el enojo, la tristeza, la melancolía, la envidia, la vergüenza, el miedo, la vulnerabilidad, el placer, la excitación. Muchísimos de esos son sentimientos que no sabemos qué hacer con ellos y no sabemos cómo manejarlos. Tengo una propuesta para ustedes que están viendo este video. Escriban, pónganme un mensaje diciéndome, a mí me gustaría que nos platicaras de tal o cual sentimiento y con muchísimo gusto lo hago. Me pueden escribir ya sea a mi correo, al Facebook, a Instagram, a donde ustedes quieran. Mi nombre es Marina Ayo y estoy encantada de compartir esto con ustedes. Les mando un abrazo y espero estar con ustedes próximamente. Hasta pronto.